Hola, hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Chicas, chicos, ¿qué fue lo último que alcanzamos a ver la semana anterior en ciencias sociales, historia? Hartas cosas, pero no me acuerdo. La historia de Chile, profe. La revolución, todo eso. Voy a esperar 2 minutitos más para esperar a quienes se siguen conectando y partimos con la clase para continuar en donde quedamos. Chicos, fue lo que fue, vimos la guerra civil de 1891 o llegamos hasta, alcanzamos a ver como cuáles fueron los cambios territoriales que sufrió, por ejemplo, nuestro territorio chileno a finales del siglo XIX, o sea, a partir del año 1850 hasta 1900, Chile sufrió varios cambios en el ámbito del territorio. Alcanzamos a ver eso, ¿verdad? Por ejemplo, la Guerra del Pacífico, en donde Chile gana territorio, ricos yacimientos salitreros, la disputa que tuvimos también con nuestro país vecino argentino, donde nos reclaman la Patagonia. Vimos también, me parece, la colonización alemana de Yanquihue, incorporación de Chiloé en Magallanes, ocupación de la No, Araucanía, profe, yo todas no esas me cosas las acuerdo de vimos. eso. ¿Ya? Sí me acuerdo de que vimos la parte de los territorios, cuando usted Sí, sí, mostró... alcanzamos a ver lo que fue todo lo que corresponde a conformación del territorio nacional mitad del siglo XIX y siglo XX. Ya vamos a retomar y vamos a ir rapidito para así ir avanzando y ocupar la horita bien. ¿Ya? Ya, una compañera también me dice que alcanzamos a ver la Constitución de 1833, sí, 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 también eso lo vimos ya. Ya, listo. Voy a proyectar un segundo que se siguen conectando. Entonces me tengo que estar devolviendo. Ya, ahora sí. La profe, disculpe la hora. No se preocupe, entienda. Ya, ¿se ve la pantalla? No, todavía no. Ahora sí. Ya. Ahí sí es chicos, ¿verdad? Sí, profe, sí. Ya, perfecto. Ya. Con respecto entonces a todo lo que tiene que ver con cómo se fue formando nuestro territorio nacional, ¿ya? Eso sucedió principalmente y de manera súper importante y notoria en este caso en el ámbito de territorio, en el ámbito geográfico, se notó bastante, ¿ya? Porque por una parte ganamos harto territorio, pero por otra parte también perdimos mucho territorio, la Patagonia, ¿ya? Entonces, dijimos en este caso, una vez que los países, o sea, los estados independientes, cuando fueron independientes en América, ¿ya? Independientes de la monarquía española, ¿ya? Eh, Empezaron estas disputas por delimitar bien los territorios. ¿Ya? Entonces, como no estaban bien delimitados durante la colonia, empezaron estos problemas, ¿ya? A reclamar qué es mío. ¿Ya? Entonces, como no estaban bien delimitados en la colonia, ahí obviamente se generaron los problemas y hacer soberanía en los territorios. Ya por eso en este caso principalmente tuvimos problemas con Perú, con Chile, o sea, Perú, Chile, Bolivia y Argentina, que en estos casos son estos cuatro países cercanos que tuvieron varios problemas con respecto a delimitar bien
en los territorios, ¿ya? Entonces, con respecto a la configuración del territorio chileno, podemos ver que se incorporó Chiloé, Magallanes, se ocupó y colonizó Valdivia y Yanquihue con la colonización alemana, que principalmente se trajeron inmigrantes europeos, principalmente alemanes, ya a esa zona de Valdivia, Yanquihue, Frutillar, Puerto Varas, ya toda esa zona estaba fuertemente colonizada por alemanes, ya. También en esta época logramos incorporar y hacer soberanía a la isla de Pascua. Se expandió y se ocupó el Norte Grande como resultado de la Guerra del Salitre o la Guerra del Pacífico. Y tuvimos obviamente este conflicto limítrofe con Argentina, donde ellos reclaman la Patagonia, que más que nada lo que hizo Chile fue tratar de evitarse otra guerra y terminó cediendo la Patagonia, pero a cambio de poder en este caso ocupar el estrecho de Magallanes, ¿ya? De controlarlo. También durante esta época el Estado chileno intentó ocupar y hacer soberanía en toda la zona de la Araucanía, ya acá en Chile. Y para eso, en este caso, promulgó la pacificación de la Araucanía, pero finalmente de pacificación no tuvo mucho porque finalmente la ocupación que hizo el Estado chileno en la Araucanía fue más que nada una ocupación militar, ¿ya? Ya, en las primeras décadas entonces, chiquillos, del siglo XIX, los límites no estaban muy bien definidos, ¿ya? Entonces esto venía desde el tiempo de la colonia, ¿ya? Entonces más que nada una vez que son independientes, empiezan estos conflictos limítrofes, ¿ya? Habían en este caso también una vez que ya los estados fueron independientes, muchas misiones de científicos, ¿ya? En este caso que estaban auspiciadas ya por el Estado chileno, que eran expediciones científicas y geográficas, que tenían como objetivo más que nada ir a reconocer ya los territorios ya, en donde Chile quería ejercer soberanía. Principalmente estas misiones científicas se realizaron en territorios del sur y del sur austral, ya en las zonas extremas del país principalmente. Una de estas misiones, ya unos científicos dijeron que prácticamente la Patagonia no tenía ningún tipo de valor, ya que era un territorio inhóspito, lejano, que era muy difícil llegar a ese territorio, ya, y que obviamente no había o no reconocieron ningún tipo de recurso natural, ya, pero finalmente nos dimos cuenta que en su gran mayoría estos científicos estaban equivocados porque uno de los recursos naturales más importantes que posee Argentina es el gas, ya, y ese gas se encuentra en la Patagonia principalmente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llevó a cabo la delimitación territorial chilena? Fue a través de delimitar las fronteras, ocupar territorios, que en este caso podríamos decir que la ocupación efectiva del territorio se hace a través de la ocupación de la Araucanía, a través de la incorporación de Isla de Pascua, a través de la ocupación de Chiloé, a través de la ocupación efectiva del territorio del estrecho de Magallanes, ¿ya? Todo eso son ocupaciones efectivas que hizo en este caso el Estado chileno para hacer soberanía en esos territorios. También, más que nada, que tienen que ver con la caracterización de la población y sus recursos y la administración del territorio. Bueno, acá nos dice que tras la independencia chilena surge este problema limítrofe entre distintos países, ¿ya? Y se aplica ya el principio que se llama o que se llamaba uti possidetis juris de 1810, que en este caso ese concepto tiene que ver con que lo que poseías, poseerás. Eso quiere decir que lo que poseían en la colonia lo van a seguir poseyendo, teniendo, una vez que son independientes, ¿ya? Pero como no había una delimitación tan exacta de hasta dónde llegaban los territorios, es que empezaron estos conflictos limítrofes entre nuestros países vecinos, ¿ya? En la Constitución de 1833 recién se empieza a definir un poco el territorio chileno, ¿ya? A indicar qué es el territorio chileno, hasta dónde llega y esas cosas. ¿Por qué es necesario en este caso definir los límites? Bueno, luego de la independencia, los países de América Latina definieron sus fronteras siguiendo los límites coloniales, ¿ya? Perdón. Producto de esas exploraciones territoriales que cada país hizo en este caso, y de los intereses económicos propios de cada uno de ellos, por ejemplo Perú, Bolivia, Argentina, Chile, los límites coloniales se empezaron a modificar,
Entonces, ¿cómo en este caso definió Chile sus límites? A través de estos conceptos que salen acá, a través de guerras, ¿ya? Por colonización, por negociación. Ya acá están cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, a través de la negociación podemos dar como ejemplo la incorporación de Rapa Nui, por colonización, en este caso la colonización de Valdivia y Yanquihue, en la zona del sur, la colonización de la zona austral a través de la ocupación del estrecho de Magallanes. Por guerra, en este caso, sería la Guerra del Pacífico, en donde en este caso Chile gana e incorpora los territorios de Tarapacá y Antofagasta, que anteriormente pertenecían a Perú y Bolivia respectivamente. ¿Ya? También tenemos por guerra la ocupación de la Araucanía que hizo el Estado para poder incorporar los territorios al sur del río Biobío. ¿Ya? Y también tenemos otro concepto en donde en este caso Chile también define sus límites a través de la pérdida de territorio. Y aquí es donde en este caso Chile cede gran parte de la Patagonia a Argentina, firmando un tratado entre ambos países en el año 1881. ¿Ya? Profe, Bueno, acá disculpe, hay una compañera que está tratando de ingresar. ya tengo que devolverme. Dígale que ahora la voy a aceptar. O que no me sale nada. Ah, ya le voy a decir. Ya. Que vuelva a ingresar. Ahora sí me sale. Ya, dígale que sí nomás, que está lista. Gracias. Gracias. Ya. Denme un segundo. Ya. Bueno, acá chiquillos van a encontrar más que nada un poco más en detalle cuáles son los principales hitos que corresponden a la conformación del territorio nacional, en el año en que se incorpora Chiloé, la ocupación del estrecho de Magallanes, en este caso cómo fue la colonización en la zona de Yanquihue, Valdivia, ya a través de la ley de colonización promovida por el Estado, en donde se van a reclutar alemanes ya a Europa, se traen a Chile para que vivan acá. Ya se fomenta entonces la llegada de alemanes principalmente. Y el Estado les ofrece de todo, o sea, si va alguien, si viene acá alguien y me dice, usted sí quiere ir a un territorio súper lejano que ya no sé, en Italia, por ejemplo, yo le voy a decir, pucha, o sea, lo pienso, ¿qué me ofreces? ¿Ya? Entonces, en este caso, el Estado lo que hace es ofrecerle a estos alemanes todo para que ellos se vinieran para acá y así ocupar el territorio, fomentar en este caso la industrialización y la ocupación en la zona, ¿ya? Como en este caso los alemanes estaban mucho más avanzados en todos los ámbitos culturales, industriales, económicos, ¿ya? Sociales, políticos, ¿ya? Ellos obviamente trajeron nuevas ideas en todos los ámbitos culturales, políticos, económicos, industriales, hasta esta zona para poder eh, aprovechar en este caso los recursos naturales que había en la zona. ¿Ya? Un momento, chicos, para aceptar a alguien que está esperando. Sí. Ya. Tienen que apagar los micrófonos, chicos, porfa. Y si alguien tiene una consulta, obviamente la puede hacer. No, como no, en este caso yo no puedo ver si alguien levanta la mano, ¿ya? O si alguien me manda un mensaje a través del chat. Yo siento que en este caso suena, ¿ya? Pero no me devuelvo. No me devuelvo en este caso a mirar porque estoy con la diapositiva me ocupa toda la pantalla, entonces no puedo ver. Pero si alguien tiene una consulta, me puede interrumpir sin ningún problema. Me dice, profe, una consulta. ¿Ya? Esto es lo que nos demora un poco también. Ya. Es la última persona que voy a aceptar. Hasta las 18:30 voy a aceptar personas. Después de eso, nada más. Ya. Siguiendo en este caso lo anterior, para ver cuáles son los hitos más importantes con respecto a la configuración del territorio nacional en Chile, acá van a poder ver en detalle cómo fue la ocupación de la Araucanía,
ya, porque netamente acá el Estado tenía un interés económico por incorporar esas tierras que estaban en manos de los indígenas, principalmente mapuches, ya porque tenían un gran valor agrícola, ya las tierras mapuches. Entonces, por eso el Estado hizo un plan de pacificación, entre comillas, ya para iniciar la ocupación. Pero esta ocupación finalmente que hace el Estado chileno en esta zona, al sur del Biobío, en la zona de la Araucanía, es una ocupación militar. ¿Ya? Y es ahí donde nace este conflicto mapuche que lo podemos ver hasta el día de hoy con el Estado chileno. ¿Ya? Bueno, en plena guerra del Pacífico, ¿ya? Entre 1879 y 1884, que fue lo que duró la guerra del Pacífico más o menos, Argentina ya hace la reclamación de territorios de la Patagonia. ¿Ya? Debido a esta delimitación poco clara, ¿ya? Y también a este desinterés del Estado chileno en esa región, en la región de la Patagonia, ya debido a expediciones científicas que se habían hecho con anterioridad que decían que la Patagonia no tenía ningún valor, ¿ya? Entonces, para evitarse otro conflicto de guerra, ya se hace un tratado de límites, en este caso con Argentina, ya en donde en este caso cede la Patagonia, pero a cambio de controlar ya el estrecho de Magallanes. Ya acá también van a encontrar cómo se integra la soberanía nacional la isla de Rapa Nui, ¿ya? Más que nada a través de una negociación y casi compra entre un acuerdo que se hizo entre un marino chileno, Policarpo Toro, y un consejo, en este caso de ancianos, de la etnia Rapa Nui en Isla de Pascua, ¿ya? Los objetivos en este caso que tiene el Estado chileno en ese momento para poder expandir sus territorios es ejercer soberanía en estos lugares, ¿ya? Y también desarrollar la economía y la industria, ¿ya? Es por eso que empiezan todos estos cambios, todos estos intentos de ir ocupando territorios, ¿ya? Haciendo soberanía, ¿ya? La guerra del Pacífico nos hizo crecer a nosotros como chilenos, territorialmente hablando, hacia el norte, ¿ya? Esta guerra se desarrolla entre los años 1879 y 1884, ya entre Chile, Perú y Bolivia, ya otros también, como dice acá, la denominan como la guerra del salitre, ya porque finalmente eh, la guerra se libra, se realiza en el mar Pacífico, ya en el norte de Chile. Ya principalmente es una guerra de mar, pero el motivo en este caso de esta guerra entre estos tres países es el salitre, ¿ya? Que en este caso obviamente ha tenido consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Porque acá nosotros ganamos territorios peruanos y bolivianos, ¿ya? Y en este caso si hablamos de consecuencias a largo plazo, ¿ya? Tiene que ver con, por ejemplo, el conflicto que tuvo Chile con Bolivia en la Haya, ¿ya? Por la salida al mar que han reclamado siempre en los bolivianos, ¿ya? Eh, por eso en este caso muchos dicen que es como uno de los conflictos eh, eh, limítrofes más importantes, ¿ya? De Chile. Los antecedentes que corresponden a la guerra del Pacífico o salitre es que, bueno, hay una expansión chilena al norte salitrero, ¿ya? Mucho capital y población chilena migró hacia tierras bolivianas y peruanas desde el año 1860, ya más que nada atraídos por la explotación del salitre, porque en este caso muchos chilenos ya supieron en este caso que acá había un foco laboral, ya que había trabajo en esta zona. Entonces, mucha gente empezó a irse a estas tierras para poder trabajar en el área del salitre, ¿ya? Otro antecedente tiene que ver con las diferencias entre Chile y Bolivia por la delimitación de la frontera del lado norte entre ambos países, ¿ya? Anteriormente ya se había hecho un tratado fronterizo en el año 1866, ¿ya? Y había también entre medio de ambos países una regulación de derechos, ya de explotación del salitre en 1874, que en este caso Bolivia permitía a Chile explotar salitre en sus territorios bolivianos, ¿ya? Pero en este caso lo que genera de que Chile le declare la guerra a Bolivia fue que Bolivia en un momento le subió los impuestos a la explotación que hacía Chile del salitre en territorio boliviano, ¿ya? Acá lo dice.
ya también había un pacto militar secreto entre Perú y Bolivia que se ayudarían de forma mutua, ya si estallase un conflicto con respecto a límites y si estallase una guerra. Entonces, en este caso, cuando Chile le declara la guerra a Bolivia por el alza de impuestos, ya, a empresarios chilenos, ya, es que ingresa también Perú, ya, a este conflicto, ya, que se genera entre los tres países, ya. Una vez que finaliza la guerra del Pacífico, se firman tratados limítrofes, ya, entre Perú y Bolivia, ya, que en este caso, ya, en 1883 se firmó el Tratado de Ancón, ya, que es un acuerdo entre Chile y Perú, ¿ya? Y el año 1884 es otro acuerdo de paz y de nueva delimitación territorial entre Chile y Bolivia, ya que en este caso ese pacto, ¿ya? Ese acuerdo de paz entre Chile y Bolivia se llamó Pacto de Tregua, ya firmado en el año 1884, ¿ya? Acá pueden ver en este caso qué es lo que perdió Bolivia, ¿ya? Todo esto amarillo, todo eso que está ahí, todo eso amarillo donde está, por ejemplo, Mejillones, Calama, ¿ya? Antofagasta, toda esa zona pertenecía a Bolivia, ¿ya? Y una vez que se gana la guerra del Pacífico, todo ese territorio lo pierden. Y aquí se hace una línea, en este caso de territorio, que finalmente deja a Bolivia sin acceso a Antofagasta, sin acceso al mar Pacífico. ¿Ya? Acá nuevamente ven el mismo mapa y como en este caso quedó ya el país ya después de la guerra del Pacífico, en donde se incorporan las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Ya Tarapacá anteriormente pertenecía a lo que es Perú. Ya. Acá están más en detalle, chicos, los que después puedan estudiar este PowerPoint, la firma de los tratados limítrofes, una vez finalizada la guerra del Salitre. ¿Ya? Acá está en detalle cómo se incorporó Chiloé y Magallanes. Chiloé fue incorporada en el año 1826, ya una vez que ya Chile era independiente. En la zona de Chiloé quedaban varias tropas realistas, ya. Entonces se realizó una batalla ya y después a través de la firma de un tratado se incorporó Chiloé al territorio chileno, ya. Más que nada esto con el fin de consolidar la independencia nacional. La ocupación de Magallanes, netamente vista como uno económico, ¿ya? Para Chile el estrecho de Magallanes representó en el ámbito comercial algo muy importante porque es una zona que une dos océanos, es un paso de una ruta comercial. Entonces, el Estado chileno decidió poder ocupar esta zona a través de la fundación del Fuerte Bulnes y la ciudad de Punta Arenas, ¿ya? Para en este caso poder consolidar, ampliar la soberanía nacional en el extremo sur de Chile. Por eso que después, en el año 1881, cuando Argentina reclamó la Patagonia, en este caso Chile no se doblegó ante la dominación y seguir ejerciendo soberanía nacional en la zona del estrecho Magallanes, por lo que acabo de decir, porque había una importancia comercial para Chile. ¿Ya? Ya, acá en lo que es la colonización alemana, lo que ya indiqué y lo que vimos también la semana pasada, ya se reclutaron en este caso colonos alemanes para poder instalarlos en la zona del sur, Valdivia y todos los alrededores del lago Yanquihue, que en este caso son Puerto Octay, Puerto Vara, Frutillar, ya, en la zona de Puerto Montt, ya, toda esa zona fue en este caso colonizada por alemanes. ¿Ya? Más que nada, la idea era poder hacer una integración económica de la región gracias al desarrollo de nuevas actividades agropecuarias e industriales. Muchas zonas que estaban en este caso habitadas por indígenas acá, ya en estas zonas de Valdivia, Yanquihue, todos ellos fueron reubicados, todos estos indígenas fueron reubicados y aquí se instalaron a los alemanes, ¿ya? Ya. Acá en este caso está el proceso de conformación territorial a través de la ocupación de la Araucanía, ¿ya? En
acá yo coloco dos preguntas, o sea, ¿fue pacificación o fue ocupación? ¿Por la razón o la fuerza? Aquí incluso por la razón y la fuerza es el lema de nuestro escudo nacional, dice por la razón o la fuerza. Y finalmente acá a los indígenas los sacaron por la fuerza, no por la razón, ¿ya? Entonces, la colonización en este caso del territorio mapuche, ya a través del desplazamiento progresivo de la frontera, había también un interés económico por incorporar las tierras indígenas, ya, para en este caso mejorar la agricultura, ya. Entonces ahí había por parte del Estado chileno un interés también comercial en fomentar y engrandecer en este caso la agricultura chilena. Para eso se hizo este plan de pacificación por parte del Estado que inicia la ocupación militar de la Araucanía. ¿Ya? También fundan ciudades, ya se funda la ciudad de Temuco, Villarrica, para hacer soberanía en esta zona. Ya, acá están las causas y cómo se llevó a cabo la ocupación de la Araucanía. Ya hay una causa económica, una causa política y un tema cultural con respecto a los factores que explican la ocupación de la Araucanía, ¿ya? En el ámbito económico, ya es porque en este caso había un aumento ya de la población a nivel nacional, ya, y eso obviamente provocó una alta demanda, sobre todo de trigo, ya, también desde el extranjero, ya. Más que nada, esto hizo presión ya en la élite del momento, principalmente que ocupaba cargos políticos, que en este caso decidieron incorporar ya estas tierras de la Araucanía para poder incrementar la actividad agrícola de todo el país. ¿Ya? Con respecto al ámbito político, podemos ver que en este caso el dominio que tenía el pueblo mapuche sobre la Araucanía era visto como una amenaza, ¿ya? Para el Estado chileno, para la soberanía, ya que en este caso se creyó que podría en este caso permitir el ingreso de una potencia europea. Y en el ámbito cultural, todavía estaba esta idea, ¿ya? Que venía desde tiempos del descubrimiento y la conquista y la colonia, de que había todavía un mundo civilizado y un mundo salvaje. ¿Ya? Y este mundo salvaje era visto, o sea, había una mirada de que todavía los indígenas eran salvajes. ¿Ya? Entonces pensaban las autoridades que estos indígenas debían integrarse a esta nueva civilización, a esta nueva república, a este nuevo Chile que se estaba formando. ¿Ya? Entonces, varias veces se les obligó a adoptar nuevas costumbres, ¿ya? Que en este caso no formaban parte de la identidad cultural de los pueblos indígenas. ¿Ya? Chicos, aprovecho de comentarles, las próximas clases que tengamos online, traten de conectarse a la hora. O sea, está bien atrasarse 10 minutos, hasta 15 minutos, ya lo entiendo. ¿Ya? Pero conectarse media hora después, mejor no se conecten. ¿Ya? Porque al final los que se conectan a tiempo y todo, perdemos el tiempo, porque tengo que estarme devolviendo para aceptar a las personas que ingresan después. ¿Ya? Acá, chicos, van a ver entonces en detalle cómo fue el conflicto con Argentina, ya que decide reclamar sus derechos sobre la Patagonia, y en este caso Chile lo que hace es renunciar a la Patagonia. Acá ustedes pueden ver la diferencia, un dibujo muy antiguo con respecto a lo que más o menos era Chile, ya en tiempos coloniales, y después una vez que se hace el Tratado de Límites con Argentina, acá ustedes pueden ver la línea que en este caso es Chile y después todo lo que en este caso oprime Argentina. Entonces el tratado, ¿qué es lo que establece? Ya, que en este caso que la frontera queda fijada por las más altas cumbres de la cordillera de los Andes, ya, que nosotros nos levantamos y prácticamente todos tenemos la posibilidad de verla, ya, que la zona del Tierra del Fuego y también el estrecho de Magallanes pertenecerán en este caso al Estado chileno. Ya, y acá
ya pueden ver la síntesis de la configuración del territorio nacional con los principales aspectos, ya que esto mismo ustedes lo pueden pasar a su cuaderno, ya lo que ustedes quieran. Es ideal y también siempre recomiendo tanto a la gente que estudia presencial y el apoyo virtual, em, que hagan resúmenes, ya que hagan resúmenes, que puedan, por ejemplo, pasar materia de los libros que se les han enviado en formato PDF, y también los mismos PowerPoint que les he ido mandando, los pueden ir pasando a sus cuadernos. Es una forma de estudio. Y obviamente que sigan leyendo las preguntas con respuestas que les he ido mandando. ¿Ya? Terminamos con ese PowerPoint. Vamos a ver este siguiente, chiquillos, para que avancemos rapidito. Chicos, ¿alguna pregunta, duda, consulta, la que sea, ya sea con respecto a ciencias sociales o a nivel general con respecto al examen que se les viene en agosto? ¿Alguien tiene dudas? A mí me surge una pregunta. Cuénteme. Me llama la atención de que hayan traído personas desde Alemania para colonizar lugares del sur de Chile. ¿No había personas acá en Chile que pudieran hacer eso? Es que principalmente estaban todas habitadas por indígenas. Obviamente, a ver, lo que pasa es que en esta época todavía no surgía lo que, por ejemplo, podemos llamar de manera bien marcada lo que es la clase media, los sectores populares, ¿ya? Porque esto fue a partir de 1845, ¿ya? Entonces, todavía en esta época no se hablaba de clase media, de los sectores populares, ¿ya? Los sectores populares empiezan a crecer ya a finales, a partir de 1880, 1890, ya que son personas que en este caso muchos migraron de los sectores rurales hacia los centros urbanos, que ni siquiera eran urbanos, ya porque la urbanización en esa época todavía no se vivía, pero sí hacia nuevos focos de trabajo. Ya uno de los principales focos de trabajo fue lo que comenté, que en este caso en el norte de Chile, muchas personas migraron para poder trabajar en el salitre, ¿ya? Pero principalmente la gente que vivía en la zona central de Chile, todos pertenecían a familias de la élite. Ya todos estaban preocupados en este caso eh, en este caso de vivir en la zona central. Ya se traen inmigrantes, ya con el foco de que ellos ya para poder industrializar la zona, ya para poder en este caso levantar la agricultura, utilizar de buena manera el recurso suelo que existía en esa zona. Ya, entonces para eso en este caso se sacan a muchos indígenas de esa zona y se traen alemanes. Ya, obviamente nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué el Estado hace eso? Pero lo hizo, ¿ya? Y es lamentable, porque principalmente esa zona perfectamente hubiese podido ser ocupada eh, principalmente por chilenos, ¿ya? Pero el Estado en este caso lo que hizo fue aprovechar la oportunidad de traer alemanes, ya alemanes que tenían otras ideas y que estaban eh, a años luz, ¿ya? A años luz en el ámbito de desarrollo cultural, político, social, económico e industrial. Ellos ya habían vivido la revolución industrial, ya de 1800, ya a nivel mundial, que parte en Inglaterra y que se expande por toda Europa, ¿ya? Y esa expansión o ese desarrollo industrial a Chile llegó de forma muy tardía. Estábamos en 1900 y la gente seguía utilizando el arado, ¿ya? Para poder en este caso sembrar, ¿ya? Entonces el proceso industrial que tenía Chile era muy básico. Entonces por eso en este caso se decidió mejor traer inmigrantes alemanes, europeos, para que ellos trajeran este nuevo desarrollo industrial, ¿ya? Que nos iluminaran más que nada a nosotros los chilenos que estábamos tan atrasados económicamente hablando, industrialmente hablando. Más que nada es eso, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Ya. Acá, esto
con respecto al título, dice el ciclo salitrero en Chile de 1884 a 1930, ¿ya? Tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, sobre todo con la guerra del salitre, ¿ya? Porque el espacio temporal geográfico, más que nada por el ciclo salitrero, está marcado por el término de la guerra del Pacífico o salitre, ya que en este caso Chile la gana e incorpora nuevos territorios como Antofagasta y Tarapacá a nuestro territorio nacional, ¿ya? ¿Alguien anteriormente sabía lo que es el salitre? ¿Para qué se ocupaba el salitre? El salitre era un fertilizante, ¿no? Ya, sí. Un fertilizante, sí. ¿Alguien más? ¿Que se haya utilizado para otra cosa más? Ya. Como dice nuestro compañero, bueno, efectivamente el salitre se utilizaba Para como fabricar abono explosivos, fertilizante y también para fabricar pólvora. ¿Ya? Entonces, la explotación de salitre se hizo súper importante a finales del siglo XX, perdón, del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿ya? Que tiene que ver con el aumento de la población mundial, ¿ya? Y también los conflictos bélicos, principalmente con el estallido de la Primera Guerra Mundial en el año 1914, lo que obviamente hizo súper necesario incrementar la producción de pólvora y de alimentos. Entonces, como fue un ciclo, ya los ciclos tienen tienen un despegue, hay momentos en que ese ciclo baja, se mantiene, otros ciclos también después de demandas. Una de las demandas más importantes que tuvo Chile con respecto a salitre fue después de la Primera Guerra Mundial, ya para la fabricación de pólvora. Bueno, el motor de la economía chilena durante estos años, a partir del año 1884, ya que en este caso Chile inicia más explotación de salitre, ya casi en el año 1900, la economía chilena cambia, ya la economía chilena empieza a cambiar, ya empieza a aumentar en este caso el movimiento económico, ¿ya? Y en este caso es cuando hay una intensa explotación de salitre que da inicio a este ciclo salitrero a partir ya de 1900 de manera más clara, ¿ya? Entonces, el salitre se convierte en el motor de la economía nacional, desplazando en este caso las exportaciones de trigo que se hacían en el periodo anterior, ¿ya? Y genera obviamente un crecimiento económico bastante importante para el país, ¿ya? Pero que finalmente este ciclo salitrero tuvo un fin, ¿ya? Se extendió prácticamente hasta la depresión económica o hasta la crisis económica de la década de 1930, que se originó en este caso como consecuencia de la crisis económica mundial de 1929, que es una crisis mundial que parte en octubre de 1929 en Estados Unidos y que se expande por todo el mundo y que principalmente Chile es el país más afectado, ¿ya? ¿De quién eran las salitreras? ¿Ya? Habían empresarios chilenos, pero ya la mayoría eran extranjeros y sobre todo ingleses. ¿Se acuerdan de la teleserie Pampa Ilusión? Yo creo que varios acá quizás la vieron, ¿ya? Entonces, ahí podemos imaginar más o menos cómo era la vida de las salitreras, de quién eran la propiedad salitrera, en este caso era principalmente de puros empresarios ingleses, ¿ya? Esto obviamente, el hecho de que gran parte de la propiedad de las salitreras fuera inglesa, eso hacía que las ganancias más importantes quedaran fuera de las manos chilenas, del Estado chileno, ¿ya? Acá podemos ver un caballero, ya con un bigote bastante extraño, que se llamaba el rey del salitre, John Thomas North, ya que en este caso se adueña de gran parte de las salitreras, más que nada él tenía el 60% de las oficinas salitreras, ya era dueño, accionista principal de otras empresas también vinculadas a la extracción del nitrato, era dueño de empresas de ferrocarril, empresas de agua potable en la zona, empresas de alimentos y herramientas para oficinas. O sea, este hombre era inmensamente rico ya en este periodo, ¿ya? La propiedad inglesa en este caso comienza a ser reemplazada por chilenos y alemanes,
¿ya? A principios del siglo XX, o sea, desde 1900 en adelante, ya esto empezó a cambiar un poco, ¿ya? Entonces este caballero empezó a perder un poco sus acciones, ¿ya? En las oficinas salitreras. Y acá dice que, claro, tanto los británicos, chilenos, alemanes, equipararon al capital inglés invertido en salitre. Ya en 1912 dice los chilenos controlaban más que nada el 40% de la propiedad. Y ya en el año 1921 se controlaba el 51%, o sea, la mitad. Ya. El auge salitrero, ¿ya? Hace aumentar en este caso el presupuesto estatal ya de Chile. Entre 1900 y 1929, las exportaciones de salitre alcanzaron cifras nunca antes vistas, ¿ya? Entonces, fue un periodo donde Chile se hizo muy rico, ¿ya? Pero, ¿qué sectores se hicieron ricos? ¿Ya? También hay que preguntarse eso. ¿Cuáles son los sectores que finalmente se beneficiaron con el aumento de ingresos fiscales? ¿Ya? Más del 45% de los ingresos fiscales que recibía el Estado chileno en esta época provenía del salitre. ¿Ya? Muchos también durante esta época, 1910, 1925, ¿ya? Se habla de la bella época, ¿ya? De la bella época chilena, ¿ya? En donde en este caso Chile aumentó considerablemente sus ingresos fiscales, ¿ya? Y se vivió una época de mucha modernización, ¿ya? En todos los ámbitos, ya, de la infraestructura del país, ¿ya? Los gobiernos en este caso lo que hicieron fue invertir recursos fiscales en mejorar, ya, la infraestructura de todo el país, ¿ya? El Estado en este caso obtenía sus ingresos a partir de los derechos aduaneros de la exportación que se cobraba en los puertos, ¿ya? Y obviamente, como dije en la diapositiva anterior, la Primera Guerra Mundial favoreció bastante el aumento, ya, de la demanda de salitre. ¿Ya? Entonces, porque en este caso la industria bélica, ya, esta guerra necesitaba millones y millones de toneladas para producir municiones, ¿ya? ¿Qué se hace, ya, con este aumento de los ingresos fiscales o de presupuesto estatal? ¿Ya? Hay tres grandes cosas que se hacen, ya que son en este caso las inversiones en edificios públicos, como por ejemplo hospitales, la Casa de Huérfanos en Providencia, la Escuela Naval y nuevas aduanas. En el ámbito del transporte se invierte en construcción de líneas férreas, ya, desde Talca a Constitución, de Angol a Traillén y de Renaico a la ciudad de Victoria, ¿ya? Hay inversiones en el área de las comunicaciones, como por ejemplo la construcción de nuevas oficinas postales, la extracción de líneas teleféricas, instalación de las primeras líneas de teléfono entre Santiago y Concepción, ¿ya? Todas esas cosas y otras muchas más, obviamente, se hicieron con el aumento de los ingresos fiscales gracias al salitre, ¿ya? Acá. ¿Cómo era la vida en las salitreras, chiquillos? Bueno, las condiciones de trabajo, chiquillos, y vida de los trabajadores de las salitreras eran bastante deplorables, ¿ya? Eran muy duras. Vivían en medio del desierto, no contaban con servicios básicos, ¿ya? Muchas veces la extracción del mineral era una ocupación muy peligrosa. Ya mucha gente se había trasladado a vivir a las salitreras más que nada con la esperanza de tener un trabajo fijo, mejor remunerado, eh, de lo que tenían anteriormente o que vivían, por ejemplo, solamente de la agricultura en alguna zona rural de Chile. Entonces, uno de los puntos negativos en este caso, también de esta vida de las salitreras, es que los obreros y sus familias debían comprar sus alimentos, ya, en unos negocios que se llamaban las pulperías, ya, que eran negocios que pertenecían a los mismos dueños de las oficinas salitreras, ¿ya? O sea, en estas pulperías, en estos negocios, ya se vendían productos de muy mala calidad, la verdad, y a muy altos precios, ¿ya? Y estos productos debían pagarse con esas mismas fichas que recibían como salario, ¿ya? Entonces esta realidad que vivían los obreros del salitre, ya, era súper precaria, ya la vivían miles de trabajadores, ya. Muchas veces los obligó a movilizarse, a pedir ayuda al gobierno, pero a pesar de la gravedad y evidencia de estos problemas sociales importantes que
que sufrían los obreros porque se sentían muy abandonados, ¿ya? El Estado lo que hizo fue mantenerse al margen, ¿ya? Y muchas veces reprimieron de manera muy violenta, ¿ya? Las manifestaciones que hicieron estos obreros del salitre, ¿ya? Una de las huelgas más trágicas que se hizo, que tuvo lugar en el gobierno de Pedro Montt en el año 1907, fue la matanza de la Escuela Santa María, ¿ya? De Iquique, en el año 1907, donde murieron, ¿ya? Dame un segundo porque creo que se nos va a acabar. Nos quedan 10 minutos, chicos. Ya. Ya. ¿Cuáles son las consecuencias en este caso con respecto al apogeo que tiene el ciclo salitrero? Ya acá hay varias imágenes con respecto a los avances que se hicieron con respecto ya a lo que permitió modernizar el país. Ya acá hay como las fotos como más relevantes porque se hicieron varias cosas, ¿ya? Construcción de líneas férreas de Iquique hasta Puerto Montt, la construcción de alcantarillado, redes de agua potable, la pavimentación de calles, las principales ciudades del país, escuelas, ya el liceo de aplicación se hizo durante esta época, eh, el impulso del servicio de tranvía en las principales ciudades del país, la construcción de viaductos. Ya aquí hay una construcción de un viaducto, que es el viaducto del Mayeco, que es muy conocido, puentes, ya, puertos, ya, y la construcción también de establecimientos educacionales, como dije, acá el liceo de aplicación en la época. Ya. Con respecto entonces a otras consecuencias que tienen que ver con el apogeo del salitre, ya la extracción del salitre claramente produce en Chile un gran crecimiento económico, un aumento considerable en el presupuesto fiscal que se utiliza para modernizar al país, ya, y para mejorar la infraestructura, ya a nivel general. Sin embargo, este crecimiento se forja bajo un modelo caracterizado por la monoproducción y la monoexportación del mineral. ¿Qué significa esto? Que el Estado chileno se enfocó demasiado en la producción de solo este recurso natural, que fue el salitre, ¿ya? Y dejó de lado otras cosas que también eran importantes, como por ejemplo la agricultura, ¿ya? Entonces, y prácticamente la economía giraba en torno ya a la monoproducción y a la monoexportación del salitre. Ya la exportación del salitre era demandada a nivel mundial. Si ustedes se meten a Google y buscan afiches, ¿ya?, del salitre chileno, van a encontrar afiches en todos los idiomas, hasta en árabe, porque se exportaba a todo el mundo, ¿ya? Entonces, esta monoproducción y monoexportación generó una situación de bastante dependencia económica con países extranjeros. Es por eso que Chile fue tan afectado por la crisis económica mundial de 1930, porque dependíamos mucho de la demanda que tenían el resto de los países con nuestro producto estrella, que era el salitre. Y como había una crisis económica que no permitió seguir comprando salitre a Chile, Chile obviamente se fue a pique, ¿ya? Entonces, la expansión del aparato estatal, elementos que permitieron una serie de cambios, dice, tales como el surgimiento de la clase media y la clase obrera. O sea, recién acá en esta época empezamos a hablar de clase media y la clase obrera. No todos los cambios en este caso fueron positivos durante esta época, ya tampoco afectaron de igual forma a todos los habitantes, porque en este caso los sectores populares, los obreros principalmente, siguieron marginados, ¿ya? Y aumentaron obviamente sus malas condiciones de vida y de trabajo. Ya. Acá igual les recomiendo, por ejemplo, finalizar, si copian esto en su cuaderno, ya como este mapita conceptual que resume lo que fue la economía del salitre, ya, o sea, cuál es la utilidad, la propiedad, ya, qué es lo que en este caso hace Chile, ya, con el aumento del presupuesto fiscal, ya, y en este caso cómo finaliza el ciclo salitrero, que acá dice que la crisis económica de 1929 es la que pone fin al ciclo salitrero. Ya, el salitre en este caso, o el ciclo salitrero,
Ya se lo debemos a la caída de la Bolsa de Nueva York en octubre del año 1929, que generó un efecto dominó o un efecto cadena que afectó a muchos países del mundo. ¿Ya? Entonces, en el caso de Chile, fue uno de los países principalmente más afectados ya por esta gran crisis económica, debido obviamente a la dependencia ya que teníamos del comercio exterior. O sea, nosotros dependíamos mucho de la cantidad de demanda que hacían el resto de los países de salitre. Entonces, los efectos de esta crisis generaron varios problemas sociales, claramente. ¿Ya? Había mucha cesantía, mucha pobreza, ¿ya? Porque finalmente si una empresa no puede vender, ya no recibe dinero. Entonces, si no recibe dinero, no le puede pagar a sus trabajadores. Y si esos trabajadores en este caso no reciben dinero, no pueden alimentarse, y eso genera cesantía, genera hambre, malas condiciones. Entonces, fue una crisis económica de verdad que fue impresionante, que tuvo muchas consecuencias importantes a nivel internacional, ¿ya? Eh, entonces, el fin del ciclo del salitre chiquillo provocó obviamente varias consecuencias sobre nuestra economía interna, porque cayeron abruptamente nuestros ingresos fiscales. ¿Ya? Entonces, nuestro país se vio fuertemente ya sacudido e impactado por esta crisis. Miles de personas empezaron a recorrer las calles de las ciudades, los campos, los obreros salitreros volvieron sin esperanza ya y recursos desde el norte de Chile y en la zona central, principalmente en Santiago, el gobierno a través de los comités de ayuda a los cesantes debió alimentar y albergar a miles de familias, ¿ya? Entonces acá surgieron lo que se llama hoy día en día las ollas comunes, ¿ya? De acá surgen las ollas comunes para poder alimentar a las familias, ¿ya? Mucha gente terminó viviendo en cuevas, en cerros aledaños a la ciudad, porque finalmente se tuvieron que devolver desde el norte y no tenían dónde vivir, ¿ya? Ese era el panorama en este caso una vez que termina al fin el ciclo salitrero, ¿ya? Nos quedan 5 minutos. ¿Alguna duda, chiquillo, hasta acá? ¿No? Ya. No, profe, ninguna. Ya, chiquillo. Lo que viene después es un concepto que se llama la cuestión social, ¿ya? Que viene de la mano con lo que estaba ya pasando en la clase obrera, ya desde 1900, incluso antes, desde 1880, ya la clase obrera estaba pasando por este problema o esta cuestión social que tiene que ver con las carencias de vivienda, de higiene, de salud, malas condiciones de vida, malas condiciones laborales de la clase obrera a comienzos del siglo XX. O sea, acá están las causas y consecuencias de la cuestión social en Chile. Tiene que ver que tenemos un proceso de industrialización, ya que en este caso tiene que ver con la explotación y exportación del salitre, con la modernización de las ciudades, pero esta modernización de la ciudad no tocó a la clase obrera. Acá hay una fotito que apenas se ve, ya, porque es una foto súper antigua, ya, pero acá se logra ver, son conventillos, ya, ropa colgada, niños jugando, varios de ellos están descalzos, ya, a veces, muchas veces aquí entre medio pasaba una sequía, ya, no había red de agua potable, no había alcantarillado, no tenían baños. La falta de higiene acá era impresionante. Y entonces también hay otra causa que tiene que ver con el incremento de la migración campo-ciudad debido a la modernización de la ciudad. Gente que migra desde el campo buscando nuevas oportunidades de trabajo en los nuevos focos industriales como el norte, Valparaíso, Santiago. Y también hay otra causa que tiene que ver con la indiferencia del Estado, con la indiferencia de los gobernantes provenientes de la élite o de la oligarquía del momento, de los ricos, en otras palabras. Como consecuencia, precarias condiciones de trabajo, malas condiciones de vivienda, hacinamiento, falta de acceso a agua potable y alcantarillado, transmisión de enfermedades por falta de conocimiento de la higiene. ¿Ya? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge estos problemas sociales o este concepto de la cuestión social? O sea, a lo largo de la historia los sectores populares siempre vivieron excluidos, ¿ya? Respecto al resto de las clases sociales, ¿ya?
Entonces, las malas condiciones de vida, la falta de regulación laboral, todos estos graves problemas que enfrentaban estos sectores populares llevaron a estos grupos a buscar cambios, a exigir más derechos y se constituyeron como un grupo social con capacidad de protestar, de tener voz y de participar políticamente en la sociedad. ¿Ya? Entonces, la realidad, esta realidad que ustedes ven en estas dos fotos, ¿ya? No era reconocida por la clase dirigente. O sea, de verdad la clase dirigente en esta época hacía vista, ¿ya? Gorda, ¿ya? Oídos sordos a estas problemáticas. Ya menospreciaba obviamente las dificultades que vivían. Los sectores populares no se ocupaban de las problemáticas sociales o de implementar nuevas leyes sociales que pudieran ayudar a la gente que no tenía en este caso la oportunidad de acceder a una mejor vivienda, a un mejor trabajo. ¿Ya? Había también en esta época una denuncia bastante importante y persistente por algunos sacerdotes, por algunos políticos, por algunos periodistas. Ya incluso muchos políticos, muchos historiadores del momento fueron los que hablaban de este concepto de la cuestión social, ¿ya? Y obviamente también la élite enfrentó las demandas de los mismos trabajadores, ¿ya? Entonces, toda esta presión que empezó a tener la élite llevó a la sociedad entera a reconocer que sí había un problema social, ¿ya? Y que se reconoció que sí existía la cuestión social, ¿ya? Entonces, acá se dice que la cuestión social se refiere al conjunto de problemas sociales y materiales que afectaron al mundo popular, ¿ya? Eso, chicos, porque ya creo que nos vamos a alcanzar. Sí, ya se va a acabar la hora. Por favor, continúen el PowerPoint. Ya lo terminamos la siguiente clase. Y vamos a ir avanzando igual, pues de formita súper rápida. Si tienen dudas durante la semana, anótenla, me las pueden hacer cuando tengamos clase nuevamente. Consulta, profesora. Sí, dígame. Toda esta materia que está pasando usted es lo que va a venir ahora en la prueba que van a dar. O sea, sí, o sea, preguntan de todo. Son solamente 20 preguntas, o sea, yo no les puedo decir si aquí les van a preguntar esto, pero hay que estudiar como todo para manejar todo, porque son solamente 20 preguntas, pueden preguntar de pueblos originarios, sí o sí preguntan sobre independencia, guerra civil de 1891, también he visto preguntas de cuestión social, en salitre, en geografía, y después también preguntan sobre temas de regulación laboral, democracia, que eso lo vamos a ver ya, deberíamos alcanzarlo a ver, ojalá la última clase que tengamos online, ¿ya? Por eso es importante, chiquillos, que lean las preguntas que les he ido mandando. Ahí hay varias preguntas de ejemplos que se pueden parecer a lo que les puedan preguntar en agosto. Eso, chicos. Ya, así que nos veríamos en la siguiente clase. Se hace muy cortito, ¿ya? Voy a ver si puedo gestionar de tener un día, 1 hora y media de clase, ¿ya? Con Carolina. Vale, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, chicos, que estén bien. Chao, profe. Gracias por conectarse.